captura estatal. Vamos a poner en proyección. Y ahí tenemos entonces esta cartilla, ¿no? En las semanas anteriores estuvimos viendo un poco de la injerencia del Estado, primero con los empresarios y comerciantes, ¿no? Que habíamos hablado algo sobre esto de los empresarios formales, cómo se habían puesto de parte del estatismo, tiran dedos, le dicen ahí están los informales, ahí están, persíganlo, porque nosotros pagamos impuestos, ¿no? En vez de defender el mercado libre, se ponen a defender el estatismo haciendo que lo persigan a los informales. O sea, tienen la cabeza al revés nuestros queridos empresarios y comerciantes. Necesitan liderazgo, necesitan que se les explique la verdad del asunto. Anterior a eso vimos un poco la estatolatría, la adoración al Estado por cualquier cosa que haga, ¿no? Parece el reemplazo de un Dios por un hombre, porque finalmente la estatolatría se representan en hombre, entonces sustituyen a Dios por los hombres, del becerro, ¿no? Entonces eso lo habíamos visto en la semana anterior a la de la captura de los comerciantes. Y después ya vimos un poco de la sesión número 30 sobre la captura estatal de las instituciones privadas. Esta, principalmente la educación estatal, es la que más controversia causa entre los liberales, porque hay algunos que dicen, yo soy liberal, pero tiene que el Estado ahí a socorrer a los pobres con la educación y entonces hablan. Y la verdad de las cosas es que a primera vista no parece ser creíble. Dicen, ¿y los pobres? ¿Cómo va a llegar a los pobres la educación? Y no saben que la pobreza es causada por el propio gobierno. Entonces hay que explicarle a la gente de a pocos, porque estas cosas, estas materias no son fáciles de admitir, a pesar de todas las evidencias que hay de que el Estado es malo haciendo las cosas, y encima insisten que el Estado se mete en la mente de los niños con ideología de género y quiere que el mismo Estado corrija eso, sacando esa política pública, sustituyendo otra, para meter por la fuerza a través de los textos de que la familia es la solución a esto. O sea, las dos pecan de lo mismo, pecan de la fuerza, pecan del uso del gobierno como una maquinaria que va a plasmar mis ideales para imponer al resto de la sociedad lo que yo considero que es bueno. O sea, ese tipo de situación se ve en el Congreso cuando declaran que la familia es prioritaria en las políticas públicas, y anterior con el señor Vizcarra se declaraba que la ideología de género era una política transversal para todas las políticas del gobierno. Y se jalonean quién tiene el control del poder en el Ministerio de Educación, se lo jalonean a través de leyes malas, ¿no? Donde dan por terminado el directo control del Estado sobre educación, porque ahora tiene que consultarle a los padres de familia, cualquier texto que vaya a aprobar tiene que pasar necesariamente. ¿Y eso cómo se lo? Por ley. ¿Quiénes lo pusieron? Los conservadores del Congreso, los estatistas, que a través de las leyes de obligación, ahora los padres de familia tienen que ahora decir qué cosa es lo que tiene que ir a lo... O sea que de su gente, porque ustedes saben que las comisiones no son infinitas, entra un número determinado, ahora ¿quién va a escoger a esos padres de familia que van a escoger a su vez los textos escolares? Obviamente va a escoger de quienes han hecho de la ley algo concreto y va a decir, no, ven tú, amigos míos, para defender la causa de que los padres de familia tienen que escoger estos temas, la religión, decir que Dios nació un pesebre y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de imposición desde el Estado le da más, incluso justificaciones a los estatistas, decir, ya ven, para eso quieren el Ministerio de Educación, para sustituir una ideología por otra. Entonces, aquí nos valemos de la política para ver quién gana los votos, ese va a ser el que tome el botín de guerra y va a imponer al resto de la sociedad lo que nosotros consideramos que es lo que se le debe enseñar a los niños. Entonces, eso es así y así va a ser mientras no se separe al Estado de la educación. Y lo que vemos en general es los términos de estas
formas de enseñar escolarizadas, ¿no? Sentarse de 8 horas, estar permanentemente escuchando a un profesor, hay interacción con el profesor, hacen juegos, entretenimiento, hacen tareas internas, se la pasan con el profesor. Los profesores de aquí, particularmente los estatales, ya sabemos de dónde provienen, principalmente del sindicato de la CGTP, que es de orientación filocomunista. También hay otras que han abierto, que le hacen la competencia a la CGTP, que hay una que se llama CONARE, hay otro que tiene ascendencia a CONARE, que no lo declara, que es del partido magisterial del señor Castillo. Y todos lo que buscan es controlar la mente de los niños, así como un botín. Aquí yo le meto desde abajo que el Estado es el principal agente de cambio social en el Perú, que las autoridades, que los presidentes y que los gobiernos, tal, empiezan a contar la historia como ellos quieren. Y lo meten en unos textos escolares, que se prestan para ello empresas privadas, que se editan esos libros, uno de ellos que recuerdo es Santillana. Entonces en eso están ahí disputándose el control de la verdad o el reino de la mentira. Entonces entran ahí la forma de adoctrinar, porque educar no tiene nada, porque educar significa educar la mente para darse cuenta de la realidad. Pero los niños que están siendo manipulados de debajo, cuando ya son adolescentes y ya están a punto de salir, no tienen capacidad reflexiva o de interpretación correcta de la realidad. No le han dado herramientas aristotélicas para descifrar lo que ven en su delante, ¿no? Entonces no son críticos, todo le parece normal, mira la crisis, han escuchado la crisis desde chiquitos y creen que la crisis es algo normal en Perú, que los partidos son así, que los políticos son así, que robe pero que haga obras, esos tipos de valores que se van trastocando en el camino y con esa permisividad de aceptar de que lo malo debe reinar, al punto de que esa frase de que robe pero que haga obras se ha institucionalizado en la mente de la gente diciendo, bueno, que roben, pues, está bien que el Estado que haya robo, bueno, eso nunca se va a poder parar. Y esto, a su vez, los padres se lo transmiten a sus hijos y los hijos, a su vez, a sus hijos. Y esto tiene décadas. O sea, es cierto que no es de hace poco, ¿no? O sea, el estatismo en la educación viene desde que se fundó el Perú, 1821. Ya desde ahí había Secretaría de Instrucción Pública. O sea, ya existía la injerencia estatal en la educación. Pero ahora está más organizada, ¿no? Ahora tienen a la UNESCO como entidad internacional directora de los asuntos mundiales de la educación, dicta a cada país las materias, las políticas, y entonces entra ahí la ideología de género por esas organizaciones. Los congresistas que poco saben de educación aceptan la imposición de la UNESCO a través de sus políticas transversales. Llegan, entran a los cuadernos, entran en las metodologías de enseñanza, hasta en los colegios privados también se enseña eso, porque es una política nacional, no es una política solamente para los colegios estatales. Entonces programan a los niños desde los 5 años. Captura la mente de un niño a los 5 años, ya lo tienes tomado para el resto de tu vida. Y eso es una herencia que la venimos cargando, ¿no? Los chicos de ahora que se les pregunta quién es ese señor de grandes patillas profusas en su cara, no saben identificar que es Miguel Grau, ¿no? No saben identificar quiénes son los héroes de la independencia. Y claro, tú le preguntas por el cantante Bud Bunny, se sabe hasta cuándo nació, su lugar de nacimiento, qué canciones cantan, pero le abran los libros de Ricardo Palma, no saben cuáles son, etc. Entonces, millones de niños son adoctrinados a vista y paciencia de todos, ¿no? Así que no hay que, digamos, para nosotros, ¿no?, llamar la atención. El tema es cómo le decimos a la gente, a aquella que no están siguiendo este curso,
que la peligrosidad que el Estado mantenga el control sobre la mente de los niños genera consecuencias no deseadas en el largo plazo. Ahí tenemos a Sendero Luminoso en las universidades, trabajando sigilosamente, sin hacer mucha bulla, captando a los jóvenes universitarios en los centros federados, adoctrinándolos, y considerando pues de que su líder o el ex líder terrorista, el señor Abimael Guzmán, es un perseguido político. O sea, la capacidad de raciocinio o de adoctrinamiento es tan fuerte que ellos no pueden deshacerse así de manera rápida, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, son prácticamente una educación irreflexible, además de exaltación permanente a las autoridades y nada de la civilidad. Principalmente cuando nos referimos a los empresarios, creadores de la riqueza, creadores de los bienes y servicios, lo que nos dan de comer mañana, pasado mañana, que los bancos funcionan, que el transporte público, a ellos no se les exalta. Solamente se exalta a los que gobiernan. O los militares que ganaron o perdieron guerras, también se les exalta. Esas son cosas que no es natural, por lo menos para personas que estamos tratando de hacer política, de ver esto de una manera tan a propósito, tan intencionado para fines políticos, ¿no? De hacer prevalecer ideologías que finalmente van a tener repercusiones en la hora de elegir, ¿no? ¿Y elegimos qué? El mal menor. Ahí está. Siempre el voto nulo, voto en blanco, que debería estar contabilizado para decir, miren, la falta de representación que tiene la democracia, porque gana siempre en mayoría el voto nulo, voto en blanco, no se lo contabiliza. Y la ciudadanía lo ve normal, que el voto nulo sea mayor, ¿no? Bueno, lo que importa es quién elija, y cuando uno elige a una minoría. O sea, una minoría tipo Perú Libre, una minoría tipo Fuerza Popular, minoría frente al voto nulo, voto en blanco, que es una mayoría, ellos gobiernan a la mayoría. O sea, un grupo que tiene la minoría gobierna a la mayoría. Eso requiere un análisis. Y la gente no está en capacidad, por lo menos los jóvenes, están distraídos con videos que son más de tinte emocional, poco reflexivo, y los pocos que ven lo reflexivo no tienen mucha influencia sobre los que ven videos emocionales, ¿no? Bien. Vamos a establecer los argumentos que hace que la educación no sea el área conveniente para que el Estado lo tome en su control, ¿no? Esta captura estatal hay que explicarla de nuevo desde el punto de vista de los argumentos de por qué el Estado solamente debe ser justicia, seguridad y obras públicas. ¿Ya? Porque eso es importante. Y ahí le vamos a dedicar minutos a la educación. Recuerden bien que el Estado es una agencia, ¿no? O sea, es una entidad política. O sea, ya hay naturaleza política. La educación, naturaleza económica. Incompatibles. Perro con gato, incompatibles. Diferentes tipos de ADN, diferente programación, diferente morfología, etcétera, no son compatibles. Igual la educación con el Estado. ¿El Estado qué es? Entidad política. La educación, entidad o área de especialización de las personas para comprender y defenderse ante la realidad. Incompatibles. Mientras uno usa el poder para la justicia, seguridad y obras públicas, este usa la persuasión para hallar las herramientas, los conceptos, las teorías que le permiten enfrentar a cualquiera la vida como es, ¿no? Incompatibles. Entonces, ¿qué hace el Estado?
característica es monopolio. Hace uso de la fuerza, violencia. ¿Para qué? Para defendernos de los agresores. Agresión contra la vida, agresión contra la libertad y agresión. Fíjense, la actividad educativa es una actividad persuasiva que usa la verdad, usa la pedagogía, utiliza métodos de aprendizaje, requiere reflexión, la actuación del maestro frente al alumno o el alumno frente al maestro tiene dinámicas también de tipo emocional, también de tipo pedagógico, y esto requiere un espacio diferente de actuación aquí que aquí. Aquí en la política tiene otra dinámica. Es el día a día, se toma decisiones drásticas o suaves o neutras en el impacto económico, social, político, y eso depende mucho de cómo van pulseando, van interpretando sobre lo justo, conveniente y necesario, para ver qué medios morales va a utilizar el político a fin de hacer cumplir sus principios, me refiero a un liberal, justicia, seguridad y obras públicas, o con valores de derecha, orden, justicia y libertad. Eso es lo que hace un político. O sea, el arte de hacer posible lo justo, necesario y conveniente en materia de gobierno. ¿Ya? En materia de gobierno, por medios pacíficos, nada de utilizar la fuerza, sino utilizando los medios pacíficos, ¿no? Por ejemplo, nosotros los liberales podemos utilizar al mercado como medio pacífico y reprimir en tanto las conductas que sean antisociales. Ahora, ¿la educación qué es? Es una actividad de enseñanza-aprendizaje donde se le da herramientas a los alumnos y que dicha transferencia de conocimientos requiere una serie de técnicas pedagógicas, dependiendo, ¿no?, de cuáles son las edades, y además una serie de fijación de valores, conceptos, que esto de aquí no tiene ningún punto de comparación con esto de acá. Aquí es ejecutivo y aquí es reflexivo, aprendizaje, etc. Distinto. Entonces, la parte que yo quería llegar a este punto, porque esto tiene que quedar pero bien aprendido, porque esto le va a dar un refuerzo a por qué la educación no debe estar en manos del gobierno. Habíamos dicho que el Estado, su característica primordial es que para lograr cosas usa la fuerza. En cambio, en el mercado, para lograr cosas usa la persuasión. Entonces, no hay nada que se pueda decir, no, es medio persuasivo, no, o usa la fuerza o usas la libertad, la persuasión. Por otro lado, la uniformidad u homogeneidad es una característica del Estado. Actúa así en todo orden, en la justicia, en la seguridad, en las obras públicas. Y eso es correcto, está bien para esos tipos de áreas. Pero eso no puede ser llevado al mercado, esa uniformidad, porque ahí es donde tú ves cómo la heterogeneidad, la variedad, son características primordiales. Y si tú tratas de establecer una uniformidad, homogeneidad en el sector mercado, el mercado se resiente, el mercado baja su nivel de vida, baja el bienestar, baja muchos beneficios que lo pudieron tener en mercados libres y que las personas ven que su calidad de vida se deteriora, ¿no? Porque en lugar de que exista 10 tipos de leche y cada tipo de leche puede ser para un público distinto, con diferentes contexturas, para diferentes necesidades, preferencias, para diferentes segmentos de público, etcétera, lo que hace la uniformidad es poner un solo tipo de leche. Y ese tipo de leche no le puede caer bien a todo el mundo. Puede caerle a uno bien, a otro mal, pero no hay otra opción, porque es la uniformidad la que caracteriza al gobierno. El gobierno dice leche igual para todos, educación igual para todos, la minería es igual para todos, todo tiene que ser igual, porque el gobierno no es empresa. En el sector privado, las empresas se adecúan a las demandas
de los educandos, porque los educandos, al ser individuos, y estos individuos tienen características que lo hacen diferente uno del otro, entonces se aglutinan de acuerdo a las preferencias y costumbres de la gente, de acuerdo a las preferencias de los padres de familia, en colegios donde quiere que determinada materia, determinada área de especialización sea de aprovechamiento para su hijo porque así lo quiere educar. Se segmenta la entidad educativa a ese público, el público sabe que ese colegio tiene determinadas ventajas y se inscriben, se matriculan y tiene razón de existir el colegio porque tiene esas características, esas ventajas, esos beneficios en la enseñanza, en el aprendizaje. El gobierno, a través de sus colegios estatales, no puede hacer esa diferenciación por su propia definición. No tiene la información, como decía los profesores Mises y Hayek, pero principalmente Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974, que señala que para poder dirigir, para poder planificar una sociedad o hacer uso del conocimiento que existe, es prácticamente imposible que lo logre, porque la información necesaria para controlar, planificar, gestionar colegios u entidades del gobierno requiere una información que su naturaleza es de tipo subjetivo, para comenzar. Es decir, los padres de familia que saben esa información sobre lo que quiere de su hijo, no hay un método lo suficientemente eficaz y eficiente para que el gobierno se haga de esta información y la pueda trasladar en sus planes educativos. O sea, la naturaleza de esta información no es formalizable, eso es lo que quiere decir. O sea, no se pueden poner en ecuación, no se puede poner en estadísticas, porque no son números finalmente lo que los padres de familia deciden en la educación de sus hijos. Son cuestiones cualitativas. Esa es una. La información subjetiva que hace imposible que la información que sea en el mercado necesaria para hacer una planificación de tipo segmentada desde el gobierno hacia entidades educativas requiere información de mercado, cosa que no lo puede obtener por la vía objetiva. Segundo, la información necesaria para poder gestionar las entidades educativas a fin que se acople a las demandas de los ciudadanos, la información se crea en el momento que suceden las cosas. O sea, a ver cómo decir, que cada uno no sabe lo que quiere hasta que lo experimenta, hasta el momento que suceden las cosas. Cuando, por ejemplo, dice, voy a ir a comprar galleta, necesito galleta de soda. Y va al mercado o va a la tienda y no encuentra la galleta de soda. Eso no está dentro del plan. Y a veces sustituye la galleta de soda por un sustituto cercano, ¿no? Entonces, esa toma de decisión no prevista, no lo sabía de antemano que iba a salir comprando un sustituto, porque fue un imprevisto, fue una circunstancia. Pero esto no es de una sola persona. Esto es de muchas personas, miles de personas, cientos de miles de personas. Sucede cosas parecidas. Uno va por una cosa y termina comprando otra. Si todo fuera un plan perfectamente diseñado, no podría existir el grado de libertad necesaria para que el libre albedrío pueda darte la capacidad de escoger. Y el plan, si se basa en esta información, nunca se cumpliría. Entonces, la información de antemano, o sea, la información sobre lo que va a pasar en el futuro no lo puedes tener en el pasado o no lo puedes tener en el presente. Entonces tienes dos condiciones básicas que no posee el gobierno para poder realizar una gestión eficiente, eficaz de lo que ocurre en el mercado para que se acople una entidad política a los deseos del mercado. Tercera característica.
Monopolio. La tendencia del gobierno es siempre expandir su poder en tanto tenga capacidad, presupuesto y leyes que lo permitan. Es natural de todos los gobiernos expandirse. Por eso los liberales hablamos de los gobiernos limitados, porque sabemos que ese poder tiende a crecer si es que no le pones límites, tanto los límites formales, que nosotros sabemos como partido político es una constitución, eso es lo formal, lo tradicional, los usos y las costumbres. En el derecho el derecho tiene que encapsular al poder político. Por eso hablamos de Estado de Derecho. Siempre el derecho debe gobernar a la política, debe blindar a la política para que la política no se expanda y no haga daño a la sociedad cuando empieza a crecer. Eso es natural. Entonces, eso es una parte desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista político, el poder se limita con otro poder. Y ahí vienen los partidos políticos. Sus representantes tienen poder en el Congreso para limitar al Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta las políticas de un gobierno. ¿Quién puede contener a un poder? Otro poder político, de su propia naturaleza, como el Estado tiene naturaleza de uso de la fuerza, entonces la obligación que le da un poder llamado legislativo es controlar al Ejecutivo. Uso de la fuerza, porque tiene capacidad de sancionar, aunque no le guste al ministro o al propio presidente. Entonces, monopolio, tendencia, crecimiento libre y espontáneo si no tiene algunos candados constitucionales o contrabalance de poderes. Cuando uno observa el mercado, principalmente la educación, ¿qué es lo que observa en lugar de monopolio? Competencia. Colegios compitiendo por atraer nuevos alumnos. Universidades que hacen campañas en los colegios para atraer alumnos. Y entonces pasan de colegio en colegio proponiéndoles esto es lo que hace la universidad tal, esto es lo que hace la otra universidad. Entonces arman una feria educativa donde van circulando, entrando y saliendo universidades en los colegios nacionales, en los colegios privados, para que los niños hablen a los padres sobre las ventajas de esta universidad, de este colegio, de esta academia, etc. O sea, competencia. Y ahí aprenden, ¿no? Aprenden. Entonces se ve una descentralización efectiva de las oportunidades que hay en el mercado. Cosa distinta que el Estado lo centraliza a través de un buró, un comisario político llamado Ministerio de Educación, que hace y deshace las cosas a su antojo, ¿no? Puede ser un gobierno, dice A, viene otro gobierno, dice B. O sea, no hay una secuencia de administraciones sobre una política de Estado. Aquí las políticas son políticas de gobierno. Y entonces cada gobierno dura 5 años, sin reelección 5, esa es su política. Y para cambios de tipo educativo, por lo menos el del tipo estatista, eso no se hace la noche a la mañana. Eso es como un proyecto nacional, ¿no? Otra característica del Estado, para decir nosotros, ¿por qué hablamos de separación de Estado y educación? Bueno, por esta razón. Porque en el Estado la formalidad es muy importante. Los recursos públicos, las leyes se tienen que publicar, los recursos se tienen que auditar. Y además la burocracia también tiene que ser fiscalizada, porque todas estas personas mueven recursos, mueven leyes, aplican la ley, y entonces necesita ser controladas. Entonces tiene que haber mecanismos transparentes, mecanismos de control, de auditorías, etcétera, que den la seguridad de que se está empleando bien los recursos. Tiene que ser formal, como es formal la justicia al momento de iniciar procesos. Proceso de investigación, procesos para garantizar los derechos de las personas, tiene que tener pues sus protocolos, y eso es natural y eso está bien. Así debe ser el gobierno, porque acá
cuando el Poder Judicial acciona y sigue las pautas dentro de la ley, aquí se está jugando derechos. Y no es cualquier cosa los derechos. En materia de seguridad, igualito los protocolos de seguridad para todos los ciudadanos es que estén debidamente identificados, al igual que los policías, al igual que patrulleros, igual que la comisaría, tiene que haber un responsable, tiene que haber una jerarquía, tiene que haber un comando, tiene que haber un político que responda ante la opinión pública, cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento sobre la política de seguridad. Eso es formal y así debe ser, y eso da, como digo, institucionalidad a las normas. Ahora, ¿en qué vemos nosotros en el sector privado cuando hablamos de educación? Uno lo que ve es la flexibilidad. O sea, la formalidad podrá ser, pero no es tan importante como es en el sector estatal. La flexibilidad, la forma de enseñar, no hay un solo modo de enseñar, hay muchos modos de enseñar, muchas tecnologías para aplicar, y cada tecnología tiene para sus propósitos, y eso depende del tipo de colegio que tengas, del tipo de educación universitaria que se proponga, ¿no? Y no todas las carreras, no todas las especialidades, no todas las materias poseen los mismos medios para aprender, ¿no? Por ejemplo, en química requieres laboratorio, pero para contabilidad necesitas una pizarra. Para arquitectura necesitas talleres, ¿no? Salones especiales para que las personas creativas puedan armar sus moldes, armar sus maquetas, y eso es diferente de otro tipo de especialidad como la medicina, ¿no? Donde tienen que abrir cadáveres, tienen que ponerlos en un lugar desinfectado con otra materia. Entonces, ahí no hay un reglamento para toda la educación, no hay una formalidad. En todo caso, la flexibilidad es la forma más común ahí. O sea, los grados de libertad que debe tener una entidad educativa, como el profesor, libertad de cátedra, como el maestro, su libertad de expresión, y la enseñanza como algo, digamos, tuitivo, tiene que adecuarse pues a los estándares que según el colegio haya podido diseñar, porque todo esto de la enseñanza no es la ocurrencia de un profesor de aquí para adelante. Todo esto se planifica. Los sílabos, por ejemplo, son documentos que se sabe que se va a enseñar. Eso es lo más formal que hay. Pero eso no quiere decir que por más sílabo que exista y diga cuáles son las materias, ahí diga de manera formal cómo vas a enseñar. Te dice qué herramientas vas a utilizar para enseñar, pero la manera de enseñar con esa herramienta es muy flexible por cada profesor. Hay profesores que son más histriónicos que otros son más serios, otros son de tipo socrático, que pregunta, repregunta, que hace su clase contando, otros usan materiales de multimedia. La participación para un profesor es clave, para otro profesor no es la participación, sino los productos que pueden elaborar los alumnos cuando se les encarga hacer una tarea en clase, los resultados de esa tarea, eso es una forma de enseñar. El otro es el learning by doing, o sea, aprendiendo haciendo. Hay otros que enseñan desde el concepto, la teoría, la doctrina, y luego ilustra con un ejemplo. Entonces, no puede haber un solo tipo de enseñanza, no hay muchísimos. Entonces no hay forma de formalizarlo, estandarizarlo para todos los colegios privados con diferentes categorías, especialidades, etcétera, ¿no? Vámonos por la quinta, la burocratización, que es algo natural en el Estado, que crezca porque no es una empresa, puede crecer de manera corriente. La burocracia es algo imprescindible para la justicia y seguridad, pero no es lo mismo para el caso de los colegios, las entidades donde no es que haya más administrativos que maestros, es al revés, hay más maestros que administrativos, porque como es un negocio, como es algo que
la entidad educativa privada va a tener que pedir ingresos, porque lo está persuadiendo. Recuerden que persuade para conseguir ingresos. Bueno, esos ingresos hay que cuidarlos bastante, porque es lo que te da tu cliente. ¿Qué gastos vienen a continuación para que ese ingreso alcance al fin de que genere una ganancia? Entonces tienes que cuidar mucho el gasto corriente, el gasto normal, el gasto regular. Y por cierto, los gastos que se tienen que pagar de maestro es imprescindible. Eso es un gasto normal, es un gasto corriente. Lo que no es corriente es que se incremente la burocracia permanentemente. Es decir, que llegue a que la tasa de crecimiento de la administración es más que el de los maestros, porque ellos son los que generan la enseñanza, no el administrativo. Y por último, la centralización. Hemos visto que el Estado, para funcionar, necesita una cabeza, necesita una serie de personajes que jerárquicamente están organizados, ¿no? Presidente de la República, viene su ministro, el ministro se ocupa de las carteras de su competencia, y ese ministro, a su vez, descentraliza su poder de decisión a través de viceministros, y esos viceministros a su vez le responden abajo los directores generales de cada área de la especialidad del viceministerio. O sea, todos al final llegan a la conclusión de que el que está encima del director es el viceministro encima de él está el ministro encima del ministro está el presidente. Eso es centralización. Todo depende del Poder Ejecutivo. Las regiones no eligen a sus maestros, sino el Ministerio de Educación es el que designa a los maestros, es el que autoriza. Lo que hacen los gobiernos regionales es la administración de los pagos a los maestros. Para que haya una remoción de un profesor tiene que pasar por un UGEL, y ese UGEL pertenece al Ministerio de Educación. O sea, todo está centralizado. Si tú quieres hacer cambios en la educación privada, la descentralización es un hecho, es una forma de organizarse. Porque, repito, los ingresos que se le dan a esto es conseguido por la vía de la persuasión. Y esos dineros son bastante importantes como para no desperdiciarlo por no saber hacer gastos adecuados. Entonces, el que toma la decisión es el director de colegio o su buró. Tiene su conjunto de especialistas que se asesora, actuando en consecuencia como un gerente, donde se ayuda de un coordinador pedagógico, un coordinador de contenidos, un coordinador de horas de trabajo, o lo que le llaman las horas de creación de contenidos, el otro de la distribución de horas académicas. Entonces, ese director se acompaña de un buró. O sea, no está todo en manos de uno solo, sino que van estructurándose dentro de los colegios, las entidades, las unidades educativas, y que además no responden en el mercado libre, por supuesto, no estoy hablando del modelo actual, no responden a un personaje político, porque son entidades independientes, son libres, los colegios son libres, por definición en una sociedad liberal es libre, los colegios responden ante sus clientes que son los padres de familia, los propios alumnos. Ellos responden. Cuando no responden, los sacan del colegio. O sea, los padres de familia dicen, no respondes de acuerdo al contrato que yo firmé contigo, porque ellos establecen un contrato directo entre el cliente y el colegio. Y eso es lo que vale en el Poder Judicial. Por eso necesitamos un Poder Judicial que haga cumplir los contratos. Entonces, con ese mecanismo, con esos incentivos, entonces los colegios no pueden hacer lo que quieren, como tampoco los padres de familia. O sea, es importante hacer esa distinción porque nos permite hacer lo siguiente. Ya hemos justificado que el tema de justicia va con el uso de la fuerza para hacer cumplir la ley,
La ley es igual para todos, debe ser uniforme, debe haber un solo poder judicial, no hay varios en el mercado, es política lo que estamos haciendo, y además de ser formal en su aplicación de la ley, ¿no? Tiene que tener procesos, tiempos, tiene que tener expediente, nombre, especialista, ¿no? Todas las formalidades que deben tener. Además de tener su propia burocracia, que es algo natural, porque los jueces no van a hacer de todo, necesita apoyo, apoyo administrativo. Y por último, la centralización del poder se da en que siempre va a haber una cabeza que se llama presidente del Poder Judicial, ¿no? En la seguridad ocurre lo mismo, el uso de la fuerza, es algo necesario para reprimir el crimen. La uniformidad, el mismo uniforme de la policía ya te dice que es uniforme lo que hacen ellos, no hacen distinción quién paga o no impuestos para yo socorrerte o no ante el peligro de cualquier tipo de amenaza contra tu vida, libertad y propiedad. Además que es un monopolio, ahí existe una sola policía en toda la sociedad, Policía Nacional de Perú. Formal, nadie puede ser privado de su libertad a menos que se agarren infraganti cometiendo un delito, tiene que estar identificado el personal operativo, ¿no? El policía, tiene que saber quién es su nombre, cuál es su placa, etcétera. Además, un lugar donde se pueda hacer las gestiones, eso tiene que ser formal, aplicar las leyes dentro de la formalidad, etc. La burocratización, que viene a ser aquellas personas que no hacen funciones propias de la policía, sino funciones administrativas de la policía. Y por último, la centralización, la toma de las decisiones de comando. Hay mando y comando, ¿no? Mando, director, comando, sus comisarios en cada distrito. Hasta ahí, Estado justificado, seguridad, justicia, por sus propias características los conoces. Y las obras públicas, ni qué decir, para colectar impuestos se necesita para las carreteras, caminos, veredas, etcétera, la uniformidad. Y deben ser las veredas, tienen estandarización, las pistas, veredas, etcétera, deben tener tamaños, resistencia a materiales, todo eso, los expedientes técnicos tienen que cumplir con todos esos requisitos, etcétera. Debe ser igual, no hay pistas para ricos, pistas para pobres, carreteras para ricos, carreteras para pobres, carretera para gente de piel cobriza, no, todo es uniforme, todo es igual para todos. Las obras públicas, debe haber un monopolio, un encargado de las obras públicas que más o menos ordene, diga, bueno, este aeropuerto sí es necesario como desarrollo del propio país, a menos que se demuestre que pueda competir con uno privado, el privado construirá, pero lo principal es tener la infraestructura básica. Y si la sociedad quiere tener 3 o 4 aeropuertos del principal, que lo ponga el sector privado, ese es otro tema, pero tiene que haber un orden de construcción de obras públicas, tiene que haber una entidad que coordine, porque es infraestructura pública. Igual, la formalidad de la presentación de los expedientes, de la forma de licitar, de adjudicar, con presupuestos, etcétera, también debe cumplir dentro de los plazos, de los contratos, también debe estar blindado contra posibles actos de corrupción, tiene que estar transparentado, en la medida de lo posible que lo gestione el sector privado, que licite el sector privado, y se le hace un contrato especial diciendo que lo que tú quieres es que el presupuesto que tú estás otorgando no se salga de los márgenes de un 5% adicional y si se puede menos, mejor. Y si tú me sacas una licitación que se pasa a eso, la penalidad va contra la empresa que gestionó la licitación, ¿no? Quiero que también guarde estándares anticorrupción, quiero que no haya nada que haga pensar que esa licitación fue amañada, fue engañada, etcétera, porque si tú como empresa privada permites eso, pum, se te quita la licencia, se te aplica la ley como corresponsable de estos hechos, estos actos, etcétera, ¿no? La burocratización de las obras públicas, un ministerio que coordina cuál es primero, cuál es segundo, ¿no? La carretera, la vereda, todo eso, burocracia, ¿no? Que algunos ingenieros estarán en planta, ahí en la carretera, tomando topografía, medición, etcétera, y otros estarán haciendo los papeleos de los trámites
de las adicionales, lo que tiene que el cheque desembolsar para que compre el cemento, etcétera. Bueno, ahí está la burocracia que se encargará de hacer eso. Y por último, la centralización de decisiones, como dije, es un tema de orden, nada más el ministerio que corresponda a la construcción de carreteras, caminos, veredas, etcétera. Bien, esto es lo apropiado. ¿Qué es lo inapropiado? Que el Estado se meta en la educación. Entonces, ¿qué es inadecuado? Forzar a la educación, tener que emplear el uso de la fuerza para obligar a todos los colegios a que enseñen lo que el gobierno y los políticos quieren en la mente de los niños, cuando sabemos que existe un sinnúmero de formas de enseñar, un sinnúmero de contenidos, un sinnúmero de preferencias. Eso es lo que se quiere sustituir, es decir, las preferencias, los gustos, los padres de familia, la calidad de elección y todo eso se quiere sustituir por el uso de la fuerza de unos mandamás, unos comisarios políticos que desde una burocracia quieren eso, ponerlo como política para ellos nacional de educación. Se ve, no sé si notan, pero yo lo que noto es cómo el puño contra el pañuelo, ¿no? O sea, el guerrero, ¿no? El guerrero con la lanza, el escudo, un maestro que quiere enseñar. El Estado representado por el puño, por el escudo, ¿no? Que quiere imponer un tipo de educación. No sé si habrá visto la película Los Espartanos, los 300. Bueno, la educación de los espartanos era a diferencia de los griegos, ¿no? Era más rudo. Bueno, esa educación ruda es la del Estado, versus la educación socrática, ¿no? Inspiradora, de enseñanza, aprendizaje, de reflexión, ¿no? Que era la cátedra, ¿no? Que requiere un ambiente tranquilo. El Estado representa el uso de la fuerza, porque eso es. A pesar de sus formalidades, que parece ser civilizado, pero a la hora de la hora no hay diferencia entre el escudo, el espartano. Esto se enseña. ¿Ah? Ahora veamos la uniformidad. El Estado va a tener que aplicar la uniformidad si quiere ser justo con todos, ¿no es cierto? Todos aprenden matemática, todos aprenden historia, todos aprenden lenguaje, todos aprenden literatura, todos aprenden la historia contada por los políticos, todos aprenden geografía, todos aprenden química, todos aprenden matemática, todos aprenden física, todos aprenden arte. Ahora la cosa es quién enseña qué. Uniformidad. Como si la uniformidad fuera sinónimo de avance. Y es que hay una plena, pero desconfianza en la libertad, porque prefieren la gente las cadenas a la libertad. Le quitan la cadena y se asustan. ¿Y ahora cómo va a ser el sector privado para encargarse? Y si no enseñan lo que están enseñando ahorita en los colegios como por obligación, y si no les enseñan a leer, y si no les enseñan a pensar, y si no les enseñan a geografía, y si no les enseñan cuántos incas han tenido el imperio incaico, y si no les enseñan, o sea, la desconfianza ante las cadenas, ante quitarle las cadenas. Cuando a la gente le quitan las cadenas, no saben qué hacer. No saben cómo responder. No sabe cómo hacer el sector privado. Porque le estás quitando las cadenas. Cuando dice ya no va a haber más Ministerio de Educación y ahora los colegios se van a dedicar a enseñar lo que realmente tienen que enseñar según lo que han acordado con sus clientes, con sus contratos y todo eso que han pactado todo, se asustan. Dicen, no, esto no puede ser. No, esto dejarlo a libre mercado. Eso significa que va a ser va a ser lo que ocurre ahora, ¿no? O sea, lo comparan el libre mercado
con lo que ocurre ahora, como si esto tuviera un libre mercado. Ah, esto va a ser más universidades tipo Acuña, más César Vallejo va a existir. Así lo toman. Porque es el sistema actual. Creen que el sistema actual se va a replicar en muchos más. Porque ellos creen que el Ministerio de Educación es necesario, porque ellos creen que la UGEL es necesario, porque ellos creen que debe haber una currícula nacional, porque es necesario. Todo es necesario porque lo dice el Estado. Pero no se ponen a pensar qué es lo que piensa cada niño, cada padre de familia. Porque lo piensa en términos colectivos, en términos políticos. Colectivo es político. Porque es una invención. En cambio, lo que no es una invención son las personas y sus gustos. Eso no se inventa, eso se pregunta, eso se descubre, eso se hace por proceso competitivo. Lo otro, lo colectivo, el plan nacional, el proyecto nacional, las políticas de Estado, eso se hace política para conseguir el consenso y eso no es mercado, eso es política. Esa es la gran diferencia entre los que piensan que debe haber cadenas y los que pensamos que no debemos tener cadenas. ¿Correcto? Eso es lo que yo creo que podrían decir. Ustedes están apostando, le dicen a los defensores del estatismo y de la educación. Ah, tú apuestas por las cadenas, ¿no es cierto? No, nosotros pensamos sin cadenas. Tú tienes miedo a la libertad, nosotros no. Porque los hechos nos dan la razón. Ustedes con cadenas, miren la educación que tenemos. ¿Cuántos Acuñas hay? ¿Cuántos César Vallejos hay? ¿Cierto? Y que han tenido que cerrar y han tenido que crear superintendencia porque creen que más control es más orden. Y es al revés, nosotros decimos que es al revés. Monopolio. Mete al Estado en la educación. Lo que menos va a querer el Estado es competir. Si va a tener que anular la competencia entre los privados para que se uniformicen y sigan los estándares del gobierno de la educación, no, lo que va a pasar es que al Ministerio de Educación le van a dar más presupuesto, como ocurre todos los años. Miren cómo está el presupuesto del Estado. En materia educativa, todos los años recibe aumentos del 7-8% anual. ¿Está mejor la educación? ¿Estamos subiendo en la prueba de PISA? ¿Ya somos segundos en Sudamérica? ¿Ahora los niños leen mejor que antes? ¿Razonan? ¿Entienden? Yo que soy profesor universitario, recibo alumnos y hay cosas que son muy evidentes que no lo entienden. Y yo creo que es parte del problema, porque aparte que estos niños vienen de, jovencitos que vienen de colegios estatales, vienen mal alimentados. Ya debe haberle al menos dañado algo por no haberse nutrido bien. Y esto todo bajo control del Ministerio de Educación, bajo control de SUNEDU, bajo control de UGEL, el comisariato en todo su esplendor con presupuestos cada vez más, y la educación no mejora. Formalidad. ¿Es eso lo que queremos? Cada vez más formal. Uno quiere abrir un colegio, tiene que pasar por una serie de trámites administrativos donde tienes que presentar un proyecto institucional de 5 años. Y para llegar a tener ese plan institucional tienes que cumplir unos estándares ahí. Pum, 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 pum. O sea, te ponen qué tamaño de patio tienes. Por cada alumno debe tener por lo menos 7 metros de área construida, tanto de espacio libre. O sea, todo como si fuese una planificación de lo que va a recibir del servicio educativo y su infraestructura. Todo está dentro del plan. ¿Cuántos libros debe tener un colegio? ¿Qué tamaño tiene que tener la biblioteca? Los baños, la señalización, que el water, que el tamaño, la altura, que la puerta debe cerrar de adentro hacia afuera, y que los caños, que tiene que tener la mayólica de color blanca,
y que los espejos no deben ser menores a un diámetro. Pero imagínense ese tipo de proyecto educativo planificador socialista, que quiere estandarizar a todos por igual. Ahí está su formalidad. Si no apruebas eso, si no te lo dan, entonces perdiste tiempo. Burocratización. Si tú quieres hacer un cambio pedagógico en un colegio estatal en estos momentos, tiene que aprobártelo el director y su junta, padre familia y todo eso. Una vez que ya está aprobado, lo llevas a la UGEL del distrito, o sea que tiene varios distritos a su cargo. Y eso es otro trámite, porque tiene que ser con expediente, tiene que justificar, seguir las normas, etc. Entonces ahí pasa tiempo también, o sea, no es que la UGEL esté esperando tu expediente para tramitarlo rápido, no, eso es un cerro de expedientes que va a ir el tuyo por ahí encima o debajo, al medio, no sabemos. Y va a tomar su tiempo. ¿Por qué hiciste ese cambio pedagógico? Porque en ese momento los directores, los maestros, todos se pusieron de acuerdo, dijeron que ese es el mejor método, porque se ha encontrado que hay evidencias desde el año tanto, donde el resultado de los rendimientos de matemáticas, lenguaje, historia, etcétera, ha sido producido por este cambio en tal lugar, de tal contenido, y con estas herramientas, con estos materiales, con estas actividades, cronogramado así, acá está, etcétera. ¿Y qué va a lograr ese cambio pedagógico? Bueno, los niños van a entender más en menos tiempo, van a comprender mejor, etcétera, etcétera, contenido. Cuando llegue a UGEL se va a tomar su tiempo, pasará un mes, 2 meses, tal vez 3 meses, no sabemos, dicen que otros pasan medio año. Bueno, la UGEL al final lo tiene que remitir a la Dirección General de Educación de Lima, si estamos en Lima, ¿no? Por supuesto. Y la Dirección General de Lima, que es una entidad dependiente del Ministerio de Educación, a su vez tiene que elevarlo a la Dirección de Políticas Educativas, de no sé cuánto, del Viceministerio de Instituciones Educativas, algo así. O sea, esto tiene para años. Y pasó el año, se pasó la oportunidad, porque ya los niños ya terminaron el año escolar y no pudieron haber aplicado ese cambio pedagógico, porque como todos los directores tienen que rendir informes ante la UGEL sobre su gestión, entonces ya no se pudo implementar ese cambio, o la burocratización justamente de eso. Por último, la centralización, ¿no? Que viene acompañada también de que, bueno, todo esto tiene que ir a una sola cabeza, pues. Nadie toma la decisión desde el punto de vista descentralizado. Si todo quedara en el director del colegio, bienvenido, ¿no? La política descentralista. Ahí lo tiene el director, es el que aplica el descentralismo. Él es el que al final aprueba el cambio pedagógico. Pero acá no. Aquí, tal como está diseñado el Estado tiene que ir todo este expediente hasta el ministerio, hasta la cabeza, y tiene que aprobar, etc. Entonces, no hace nada bien. Es por eso que, teniendo estas características estatales, no es conveniente que esté en manos del gobierno la educación. Por estas razones, aunque hay muchas otras, porque esta la pueden encontrar también en el libro de E. West, de Educación y Estado, que es muy un buen libro donde te explica cómo nació la educación estatal. No nació porque los gobiernos impusieron la fuerza, sino que los pedagogos fueron los principales promotores de la estatización de la educación. Como los padres de familia, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Como los padres de familia tienen que ir a trabajar, ir a la chacra, ir a la granja, entonces los niños lo dejaban siempre en una comunidad de personas que se preocupaban por la educación justamente de estas familias. Y los padres de familia daban unas cuotas que se llamaban cuotas comunitarias, es decir, era una comunidad que se habían puesto de acuerdo de poner un colegio y habían 2 o 3 maestros que formaban el colegio para los niños de los padres granjeros, de los padres comerciantes, de los padres transportistas.
Y ese colegio era comunitario privado, que era mucho más barato que la educación privada en casa. Pero en casa, para ir a alguien a educarte a tu casa, tenías que tener plata. Más económico, más eficiente, era todos reunirlos en un solo lugar y los cuotas la daban los padres de familia para mantener un colegio que era privado comunitario. O sea, de la comunidad, de un pueblito de 300 personas que todas se conocen, conocen al maestro, conocen al comisario, conocen al juez, hay una iglesia, hay un párroco, hay todo eso. Así que el colegio al lado de la iglesia estaba la autoridad, y cuanto más grande era la ciudad, ya no se llamaba comisario, sino se llamaba autoridad municipal, el alcalde, así se le llama. Entonces los padres de familia confiaban en que los maestros les iban a enseñar lo que necesitaban mientras ellos trabajaban, pero conforme iba creciendo, iban inmigrando de ciudades en ciudades, porque hay ciudades que crecen y otras que decrecen, se urbanizan más rápido que otras, entonces la inmigración presiona demográficamente para que digamos, las entidades educativas no pudieran cobrársele como antes se cobraba, de una manera organizada, porque todos se conocían, eran 300 personas, pero al crecer una ciudad de 300 a 1000, entonces ya era difícil el cumplimiento de las cuotas por la vía voluntaria. Entonces tenían que normativizarlo para que pudiese financiar para no 300, sino para 1000 personas, los cuales cada familia tiene sus hijos. Entonces ese colegio ya se quedaba pequeño, que antes era para 20 alumnos, tenía que crearse ahora para 100 alumnos. Entonces los pedagogos le dijeron, bueno, yo de gestión no sé mucho, porque si antes yo podía encargarme 20 niños entre 2 maestros, ahora que son más de 100 niños, esto requiere una gestión especial. Entonces pedían a la ayuda a la autoridad, que era la que se suponía en ese momento podía organizarlos a la comunidad. Entonces designan una comisión de educación dentro de la autoridad para que se encargue del cobro de las cuotas de manera obligada a todos. Entonces ya se trasladó la responsabilidad de los maestros, que era de orden comunitario, a un orden estatizado, es decir, pasó de comunidad a municipalidad. Así es como nace la educación estatal, producto de la inmigración, perdón, de la presión demográfica y del fortalecimiento de las capacidades que tenía el comisario y el alcalde de poder poner orden, porque se veía que no se podía atender, ya 3 maestros no podía, o sea, tenía que ya organizar las escuelas, por tanto la cuota tenía que servir para ampliar los colegios, ponerle segundo piso y todo eso. Así nace. Eso lo explica E.G. Wells en su libro Estado y Educación. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los pedagogos, ¿no? Que no tenían un modelo educativo mejor, o sea, en lugar de haberse fraccionado en varios colegios, dándole capacidad de gestión a cada maestro, cada gerente, pensaron en el mejor modelo para ellos en ese momento. ¿Cuál era? Decirle al comisario, al alcalde, señor, encárguese usted de hacer eso y déjanos a nosotros enseñar. O sea, la iniciativa privada no surgió en ese momento, sino la iniciativa estatal. Así fue como nació. Bien, entonces he llegado a la parte final de la explicación de la sección 30. Estoy abierto a las preguntas, comentarios o algo por el estilo para que podamos conversar o dejarlo ahí nomás y nos vemos el próximo día miércoles. Parece que no hay preguntas, José Luis. Bueno, ¿no hay entonces? 5, 16. Ahí está Mario. Adelante, Mario, adelante. Abre tu micrófono, que no se te escucha. Sí, buenas noches a todos. Ya son con dos consultas. Sí. Primero, quería saber qué tan factible sería de que de repente el alcalde o una autoridad de una ciudad alejada que no tiene colegios pueda gestionar o pueda pedir en todo caso que se abra un colegio que la comunidad no tiene. ¿Qué tan complejo sería ese trámite? Mira,
¿Qué? ¿Te refieres a la sociedad actual como la que tenemos, nuestro sistema político? Correcto, la sociedad que tenemos, correcto, sí. Ah, no, el que queremos. Obviamente, los roles que cumplen ahí son, pues, por ejemplo, las iglesias, por su propia naturaleza, quieren tener colegios, porque quieren enseñar religión, quieren enseñar. Entonces ahí tienes una iniciativa privada no lucrativa. También en una sociedad que queremos hay la oportunidad para aquellos que tienen poder económico y quieren tener buenos colegios. Después tenemos otro tipo de segmento de población en el cual hay personas que no tienen capacidad o no tienen personas que lo puedan mantener a los niños porque perdieron a sus padres, huérfanos, etcétera, donde pueden entrar fundaciones que levantan fondos para cubrir los gastos de esas personas porque perdieron a sus padres, entonces tienen una labor ahí de tipo caritativa, ¿no? Es decir, las formas de atención a los beneficiarios, digamos, de esta educación son bien variadas. En una sociedad que queremos, en la sociedad libre, espontánea. Además, también debemos asumir que en la sociedad que queremos es una sociedad del tipo emergente, opulento, donde la gente puede pagar su educación. O sea, estamos hablando de varias formas de cómo se puede arreglar la educación cuando tienes problemas de padres, problemas por ejemplo, donde no hay, y tú dices, pero ya está creciendo esa ciudad porque por defecto, donde hay personas hay necesidades, y donde hay necesidades el empresario mira y dice, acá hay oportunidad, pues, ¿no?, de vender educación. Pero si tú me dices, pero más allácito, allá en la zona rural, ahí no está la ciudad desarrollada, es rural, hay 5, 6... entonces, en una sociedad libre, abierta, donde la virtud es parte de la característica de las personas, entonces se preocupará, así como tú ya te estás preocupando desde ahorita, seguramente van a haber personas que se van a preocupar, oye, mira, pero estos señores que están a 20 kilómetros de aquí no tienen agua, luz, se están desarrollando, o algo parecido, pero claro, la iniciativa privada va a llegar ahí, porque va a llegar de alguna manera. Si no, ¿por qué se va la gente allá? Si no hay nada. La gente se va porque hay algo. Y hay oportunidades para poder hacer negocios, oportunidades para brindar servicios. Entonces va llegando los capitales también ahí. No es que las personas que se van más lejos en una sociedad como queremos se van para ser pobres. No, se van para ser ricos. Porque sabe que hay oportunidades que otros no lo han descubierto, sino solamente ellos. ¿Cuál es la segunda pregunta? Ya, listo. Había también con respecto, como estaba diciendo, las organizaciones como la SUTE, la CONAFE y muchas organizaciones que prácticamente se han colectivizado, o sea, tienen una sola idea, y en una sociedad que queremos, ¿no?, una sociedad libre, estos agentes que quieren, digamos, ¿cómo se podría... a ver, perdón, que ya se me fue la idea ya. O sea, ¿qué haríamos con los sindicatos de maestros? Exactamente, sí, algo así. ¿Cómo se podría manejar esa problemática? Porque ellos no, se van a resistir a ese tipo de cambio, ¿no? No, por supuesto que la resistencia va a existir. Lo que pasa es que nuestro partido, tiene que haber un partido, porque estas cosas no se hacen por generación espontánea. Los partidos o los partidos liberales tienen que hacer una tarea tuitiva, enseñanza, decirle, señores, se acabó la licencia sindical. No tiene por qué nuestros impuestos servir para financiar a gente que no enseña y que se hacen pasar por profesores y que son prácticamente sindicalistas. Eso lo tienen que decir políticos. Eso lo tiene que decir gente que está involucrada en el cambio que queremos. Porque ahorita están viviendo así. Viven de los impuestos que le da el Ministerio de Educación, financian a los dirigentes de maestros y no enseñan nada. El mismo señor Castillo, el mismo él lo ha dicho. Él enseñaba y después se dedicó a hacer labor sindical. Bueno, ¿qué se va a hacer en esa sociedad? Bueno, eliminar la ley que obliga. Ahí está la ley mala, ¿no? Ley que crea los sindicatos de maestros. Eso hay que eliminarlo.
El que se quiera asociar, que lo haga por su propia voluntad, pero no una ley que obliga que se le descuente al maestro una parte para que sirva para financiar su fondo de pensiones, etcétera, y son leyes malas porque le están descontando o porque sirve para financiar determinadas actividades sindicales. Por ejemplo, ese tipo de leyes hay que derogar. Entonces, el que se quiere sindicalizar, que se sindicalice voluntariamente, que se organice, nadie va a estar impidiendo, pero eso sí, no más financiamiento del Estado a los sindicatos, ¿no? Ya, ok, entendido, Elisa. Ok, vamos con Diego. Buenas noches, Diego. Sí, hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cómo es que la mala calidad de varias de las universidades o de la mayoría de universidades privadas que actualmente la Telesub, la Acuña, etcétera, cómo es que esa mala calidad es un reflejo de la intromisión del Estado en la educación? Dado que creo que muchas personas podrían decir que precisamente son malas porque son parte del mercado. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es que su, su mal desempeño, su mala calidad es un reflejo de la intromisión del Estado? Porque lo que uno tiene, lo que uno observa es una competencia administrada, no es una competencia libre. Una cuña, un señor Luna que pone su universidad cancelada, son autorizaciones, recuerdan, no son universidades libres y espontáneas, han sido autorizadas. ¿Quién es el responsable de que exista esas universidades si no es el SUNEDU, que le dio la aprobación institucional de que eran universidades que podían generar profesionales de alta calidad? Primero comencemos por ahí. ¿Quién le dio la autorización al señor Acuña? ¿El mercado o el gobierno? O sea, ahí la respuesta, si ya el Estado le da, entonces imagínense todo lo que habrán hecho estas universidades para que le dé la autorización. O sea, me refiero no precisamente porque son las mejores, sino qué cosas habrán dicho, ha hecho, presentado, viendo los resultados que ustedes han visto en las noticias. ¿Cómo es posible que le hayan dado la autorización a una universidad donde las tesis se copian en cantidades industriales? ¿Quién es el responsable? ¿El mercado o el gobierno? Entonces, eso es, creo yo, una manera de explicar. ¿Que hay competencia? Sí, hay competencia, pero no es competencia libre, no es el competencia de libre mercado, eso es una competencia administrada, regulada, fiscalizada. Entonces, no es libre, para comenzar, no es libre mercado. Está bajo control, bajo supervisión, y las autorizaciones se las da el propio gobierno, así que él es el responsable. Si él es el que va a dar las autorizaciones, él es el responsable de que exista esa universidad. No sé si he podido de alguna manera contribuir un poco al despeje. Sí, creo que sí. Y lo que preguntaría entonces es, en un mercado libre, en un mercado educativo realmente libre, entonces no haría falta esta clase de organismos reguladores como la SUNEDU, etcétera, que No, teoría pues. pretenden garantizar la calidad, ¿no? Mira, en un mercado tan sensible con la educación, al contrario, sí se va a necesitar la regulación, la certificación, la aprobación, ¿no? Tanto social como de mercado, etcétera, porque como es un área bastante importante para la vida de todos, la diferencia es que los estatistas quieren que lo haga el Estado y nosotros queremos que las certificaciones, las calidades, los ISOs, el pertenecer a asociaciones de las mejores universidades del mundo va a depender de justamente de los estándares que le pongan estas universidades que son bien exigentes para admitir a universidades peruanas que quieran pertenecer a este club de las mejores universidades. Yo desconfío del Estado porque ya los resultados me lo dicen, con que exista la César Vallejo y su cantidades industriales de plagio versus
universidades privadas que tienen capital, porque solamente las universidades ricas pueden darse ese lujo de pertenecer a la ASBC, que es la Asociación de College y Universidades en Estados Unidos, que pertenecer es toda una proeza el que lo logra. Me refiero a universidades privadas que lo logran, que tienen capital para hacerlo. Y esos son las mejores pruebas de la calidad. Aquí, en el privado de los grandes capitales. Versus la otra del estatal, donde estandarizan, según ellos, que la SUNEDU sabe distinguir entre buena y mala universidad. Bueno, en los hechos parece que no. Pero acá, cuando uno observa las universidades privadas, las grandes, que logran reconocimiento de estándares entre las 500 primeras universidades, veo que aquí la certificación privada, el pertenecer a estos clubes de universidades privadas, además que el propio accionariado de estas universidades privadas les obliga por razones de cremastística, es decir, yo estoy invirtiendo, he puesto $1 millón para que esta universidad rinda, además de prestigio, etcétera, rinda mi inversión, y eso se va a ver en el momento que la gente se matricula, y cuando se vendan las matrículas, hacen ingresos, hacen gastos, y luego sale el saldo y esa utilidad para mí. Bueno, espero que este gerente que maneja la universidad sepa hacer bien las cosas y den las utilidades de mi inversión de $1 millón. Entonces yo voy a estar chequeando que se cumpla los estándares de calidad, porque la gente siempre prefiere lo bueno a lo malo. Entonces tienes regulaciones internas de las entidades educativas, que lo forman los propios accionistas, que contratan un gerente, y este gerente tiene que hacer todo lo posible para que la universidad se merezca la aceptación del público y también la aceptación en general, ¿no? Como entidad de prestigio, porque quiere ganar reputación. Ustedes saben que en el mercado la reputación, la marca, el posicionamiento es muy importante para seguir estando en la competencia. Segundo, tienes la propia presión de la opinión pública a través de sus medios de comunicación, las universidades mismas hacen investigaciones, reportajes, etcétera. Por tanto, ahí tienes la segunda regulación. La tercera regulación es la de los propios interesados, quienes se matriculan en las universidades, quienes le dicen, esto quiero que hagas, esto no quiero que hagas. O sea que es el cliente, ¿no? Etcétera. Quiero que cambies al profesor que no sabe enseñar, lo cambia, pues, porque si no se pasan la voz y no van a querer matricularse con ese profesor y le dejan mal parado a la universidad. Ponen un comentario en TikTok de un profesor que no sabe enseñar o que hace determinados comentarios sesgados y más que se pone a debatir políticamente, no a enseñar. Y eso ya tienes ahí 3 regulaciones. La regulación propia de la competencia. En un mercado libre, la competencia te obliga a ser mejor de lo que eres. Propio, si no lo hace mejor, te desplaza la competencia y te deja atrás. Y la última regulación, pues este día es post, es cuando tienes el marco institucional, en el cual si engañas, cometes fraudes, estafas, dejas con las expectativas no cumplidas, entonces tienes el accionar judicial y te aplican la ley si es que has engañado, has cometido delito, si has estafado, etcétera. Ahí tienes la última, ¿no? Que es esa ya no es de mercado, esa ya es la institucional del cumplimiento de la ley, ¿no? Con eso yo creo que más que suficiente, ¿no? O sea, creen que el mercado no se regula. Sí se regulan esas 5 dimensiones que acabo de decir.